Posible pwede asinta na konseho lokal como un konsehal el barrio Capitan de San Roque Joselito Macrohon na otro semana. Después ialiagaya el appointment paper di Macrohon estaba na Malacañang. Asagun kun Konsehal Miguel Alavar y chairman del Laban ng Demokratikong Pilipino aquí na syudad. Ayer lang Elia recibió con el appointment paper di Macrohon y firmao aquí el presidente del país Rodrigo Duterte, DILG Secretary Eduardo Año y Executive Secretary Salvador Medialdea. Y habla si Alavar y envía también él copia de este documento con el alcalde María Isabel Climaco Salazar, vicealcalde Cesar Iturralde y directorial del Department of Interior and Local Government aquí na Región 9, Paizal, Abutazil. Yapirma el presidente Rodrigo Duterte, cover yan forward también no, con Secretary Eduardo Año del DILG, and pati kun Executive Secretary Salvador Medialdea. So, del February 9 pa, pero kahit siya na proseso, yan sige, yan submit aniste na DILG, and ayer lang kita po deste saka. Asagun kun Alavar arregle sila ahora con el schedule si cuando jura si Macrohon como consejal del ciudad antes puede cinta na consejo local. Puera que man oath-taking si Macrohon, debe pa cumplir con cuantos requerimientos na Human Resource Office na City Hall. Si Macrohon el reemplaza con el antes consejal Charlie Mariano con quien le discualifica el Commission on Election and Bank. El ocupa también si Macrohon con el oficina que deja vacante si Mariano. Siya na lang liko sa man comply no, as barangay official kasi anisita man clear anay el mga otro las cosas, pero minor lang man akal no, kasi el mas importante mga tiyempo kay yatarde kita ko na ta espera, and finally el presidente ya mismo dale mandato ay pwede akasinta as new city councilor del Zamboanga. Mientras tanto, habla si Macrohon kay preparao ya ele para sinta na konseho lokal. Tiene también según ele completo staff quien ay ayuda con ele hace magatrabaho na konseho. Asegun pa kun Macrohon, el numero 1 kagawat del barrio San Roque, si Nonoy Delgado, amo el quien ay queda el barrio Capitan de San Roque. Tapi di según ele con Delgado y otros oficiales del barrio para continuar trabajar para el bien del di ila barrio y ay continúa también según ele soporta con di ila lugar mas que queda ele concejal del Distrito 1. El cosa lang yung pwede mira una is cosa el mga klaro kat problema na diaton syudad, no? Sabi yun niya sa mga ordinansa aliplantaw, so siguro nisita lang kita man sa kwanto bilo ka amendments, no? And then pikurayo ayuda man follow up con el mga agency concerned regarding na implementation de sa mga ordinansa porque hindi tato ta implementa, no? So more or less iyo kasi kere more on implementation kontra kel plano lang kita. Takre si Alavar kay grande asset si Macrohon hindi lang para na di ila grupo sino na entero konseho lokal. Na entrada di Macrohon na konseho lokal el quedaya 8-10 el número del mga konsehales. 8 konsehales el na grupo de Colorao y 10 konsehales el na Amarillo. Marifit Amayo, Dateline Zamboanga. Thank you for watching. Don't forget to like and share our video. For more news and information, like and follow us on GBPI TV 11 Official.